Me quedé en silencio no porque no entendiera, sino porque estaba entendiendo absolutamente todo por primera vez. Esa diferencia no fue solo un cambio de perspectiva. Fue el epicentro de una transformación que nadie en esa sala vio venir. Lo supe en el instante exacto en que él decidió tomar la palabra por mí, frente a todos, con esa naturalidad aterradora que da el creerse dueño de la verdad ajena. No necesitó gritar. Usó ese tono sereno, casi pedagógico, que solo poseen las personas que están convencidas de que el resultado ya ha sido decidido de antemano. Mencionó mi nombre como quien despacha un trámite pendiente o un activo en una hoja de cálculo. Explicó el rumbo que tomaría mi vida como si yo fuera una espectadora de piedra, una figura decorativa que respiraba el mismo aire denso de la habitación, pero que carecía de voluntad propia. No hubo una pregunta, ni una mirada, ni un espacio para la duda. Lo más perturbador, lo que realmente se me clavó en el pecho como un cristal frío, fue que nadie lo interrumpió. Nadie pareció notar que yo seguía allí, con el pulso latiendo con fuerza bajo la piel, procesando cómo el sistema que yo misma había ayudado a construir me estaba borrando del mapa en tiempo real. En ese momento sentí una presión física, un peso en el diafragma que me obligó a dejar las manos quietas sobre mis piernas. No era por calma, sino porque el cuerpo posee una sabiduría primitiva que entiende cuándo reaccionar es un suicidio estratégico. Mi primer impulso fue hablar, defenderme, reclamar mi lugar, pero esa urgencia se disipó en un segundo para dar paso a una lucidez gélida. Entendí que ese escenario no era para dar explicaciones, sino para observar cómo el poder se vuelve descuidado cuando cree que ya ha ganado. Me llamo Valeria y a mis 38 años comprendí que la estabilidad puede ser simplemente una escenografía de cartón piedra muy bien iluminada. Por fuera, mi existencia parecía el manual de la mujer equilibrada. Una relación duradera, rutinas predecibles y conversaciones circulares que jamás generaban un sobresalto. Nada gritaba conflicto porque el sistema no se sentía violento, se sentía normal, y esa es precisamente su mayor trampa. Por dentro, sin embargo, algo se había desplazado sin hacer ruido. Yo estaba presente en cada decisión, pero ya no participaba. Mi rol se había vuelto funcional y prescindible. Durante demasiado tiempo confundí esa sumisión con madurez. Me repetía a mí misma que ceder era parte de crecer, que confiar era una virtud y que cuestionar los detalles era un signo de inseguridad infantil. Me convencí de que ser fácil de llevar era mi mayor aporte a la paz del hogar, hasta que esa tarde en la mesa de juntas entendí que no estaba cediendo, estaba siendo administrada. Mi opinión no se perdía por casualidad, era filtrada, dosificada y finalmente pospuesta para un mañana que no existía. Ellos me veían demasiado tranquila, confiando en que Valeria no se mete en problemas o que Valeria no entiende de estas cosas. Lo que no calcularon es que esa imagen de mujer dócil se convertiría en mi mayor ventaja. Cuando alguien te subestima, te regala información privilegiada. Empiezan a hablar de más, a moverse sin cautela y a dejar rastro de sus verdaderas intenciones, porque asumen que nadie los está registrando. Yo dejé de ser una participante para convertirme en una analista quirúrgica de los silencios ajenos. Ese silencio dejó de ser una reacción refleja para transformarse en una elección consciente y táctica. Durante las semanas siguientes, me dediqué a habitar mi propia vida como una infiltrada. Cada vez que surgía un tema incómodo, me entrenaba para no reaccionar de inmediato, observando qué ocurría cuando yo no era la encargada de suavizar el ambiente o de llenar los vacíos con una sonrisa de compromiso. Fue fascinante descubrir que a muchas personas no les incomoda tu enojo, el cual pueden tildar de histeria o exageración, sino tu calma absoluta. La calma es un territorio donde el manipulador pierde el norte porque no tiene de dónde agarrarse para desviar la atención. Empecé a notar cómo se distribuía el poder en los gestos más pequeños. ¿Quién interrumpía a quién sin pedir permiso? ¿Quién cerraba las conversaciones con frases definitivas? ¿Y quién tenía el privilegio de olvidar acuerdos sin enfrentar consecuencias? Había frases que funcionaban como anestesia pura, como ese «es por tu bien» o el eterno «confía en mí»,
que en realidad significaban «quédate quieta». Entendí que mi frustración no era un problema emocional mío, sino una reacción lógica a la privación de información. Me di cuenta de que había aprendido a dudar de mi intuición antes que de la mentira de ellos. Me corregía a mí misma para encajar en sus relatos, me suavizaba antes de hablar para no incomodar y me disculpaba casi por existir. El sistema ganaba cuando yo misma hacía el trabajo de desactivar mi propio instinto, pero ese ciclo se rompió cuando decidí que si algo me parecía extraño, era porque realmente lo era. Mi silencio se volvió un espejo incómodo, donde ellos empezaron a proyectar sus propias inseguridades. Sin mi validación constante, el aire en las cenas se volvía pesado y las explicaciones que ellos daban empezaron a volverse innecesariamente largas y contradictorias. Yo ya no escuchaba lo que decían, sino cómo lo decían y qué evitaban nombrar. Noté que había temas que se apagaban en el momento en que yo entraba a una habitación. Una pausa breve, una respiración distinta, un cambio de mirada que antes yo atribuía a la casualidad, pero que ahora leía como exclusión deliberada. Mi confusión no era falta de inteligencia, era un diseño estratégico para mantenerme fuera del circuito de las decisiones reales. Empecé a registrar contradicciones mínimas, fechas que se movían, versiones que cambiaban sutilmente según el día y ausencias justificadas con historias demasiado perfectas para ser verdad. No busqué confrontar, porque hablar en ese punto habría sido regalarles mi posición. Mientras ellos seguían avanzando confiados en mi supuesta ignorancia, yo estaba trazando el mapa completo de su estructura. Aprendí que el silencio también es un lenguaje, y que, cuando se usa con intención, revela verdades que las palabras intentan ocultar. Ya no era la mujer que esperaba ser incluida, era la mujer que estaba entendiendo el funcionamiento de la máquina antes de meter la mano en los engranajes. La calma estratégica me dio un enfoque que nunca había tenido. Ya no estaba perdida en el laberinto. Estaba mirándolo desde arriba, identificando cada trampa y cada salida falsa. Sabía que el sistema, por su propia naturaleza arrogante, cometería el error de repetirse hasta dejar la evidencia al descubierto. Y yo solo tenía que estar allí, en silencio, lista para recoger la pieza que haría que todo el tablero se desmoronara. La transformación de mi percepción no se detuvo en la mera observación. Pasó a una fase de recolección de pruebas que antes me habrían parecido invisibles. Esa etapa fue, quizás, la más inquietante, porque me obligó a mirar los objetos cotidianos no como parte de mi hogar, sino como vestigios de una traición estructural. Mi intuición dejó de ser una vibración en el pecho para convertirse en una serie de coordenadas lógicas. Entendí que un sistema que se basa en la exclusión siempre deja huellas, no porque sea imperfecto, sino porque quien detenta el poder se vuelve perezoso ante la falta de resistencia. Ellos pensaban que yo habitaba un estado de somnolencia emocional, y en esa pereza empezaron a dejar las puertas abiertas. No eran puertas literales, sino grietas en el discurso, documentos olvidados sobre la mesa porque Valeria no entiende de estas cosas, y llamadas que se cortaban abruptamente con una sonrisa forzada. Yo no buscaba una explosión, buscaba la arquitectura del engaño. Empecé a mirar el tiempo no como una sucesión de días, sino como un patrón de ausencias. Noté que los viajes de negocios de él siempre coincidían con ciertos movimientos en nuestras cuentas compartidas, movimientos que antes me explicaban como ajustes de mercado o reinversiones necesarias. Cada vez que yo preguntaba, él usaba ese lenguaje técnico, frío y distante, diseñado para hacerme sentir que mi curiosidad era una molestia o una señal de mi propia ignorancia financiera. Pero ahora, con el silencio como mi escudo, empecé a leer los estados de cuenta con una lupa mental, encontrando que la coherencia no existía. Las fechas no encajaban con los relatos, y los relatos no encajaban con la realidad física. Fue un martes cualquiera cuando encontré la primera pieza sólida. Estaba en un cajón que siempre había estado a mi alcance, pero que nunca había osado registrar por un sentido del respeto que ahora me parecía patético. Era un simple recibo, un papel térmico casi borrado por el tiempo,
pero que contenía una dirección y una fecha que dinamitaban 3 años de explicaciones. No sentí el estallido de rabia que uno esperaría. Sentí una satisfacción gélida. Era la confirmación de que mi cordura estaba intacta. No estaba loca, no era sensible, no estaba imaginando fantasmas. El sistema estaba allí, impreso en tinta barata. Lo guardé no con el deseo de lanzárselo a la cara esa misma noche, sino con la paciencia de quien coloca una piedra angular. A partir de ese momento, cada conversación en la cena se convirtió en una sesión de interrogatorio inverso. Yo hacía preguntas triviales, preguntas que parecían nacidas de la distracción, pero que buscaban verificar datos. Veía cómo él mentía con una fluidez que me provocaba náuseas, cómo construía castillos de arena sobre cimientos de aire, convencido de que yo seguía siendo la misma mujer que aceptaba cualquier respuesta con tal de evitar una discusión. Pero lo que él no veía era que cada mentira que él pronunciaba era una herramienta más para mi libertad. Mi silencio era ahora una trampa de captura de datos. Empecé a notar que él no operaba solo. Había una red de complicidades, amigos que hacían de coartada, colegas que desviaban el tema, un entorno completo que se beneficiaba de mi papel de esposa que no hace preguntas. La soledad de esa revelación fue absoluta, pero era una soledad armada. Esa noche, mientras él dormía con la tranquilidad de los injustos, yo me quedé sentada en la oscuridad de la sala, mirando el jardín. Entendí que mi vida entera había sido una negociación de paz en la que yo era la única que entregaba territorio. Pero la negociación había terminado. Lo que seguía era la ejecución de un plan de recuperación de soberanía. Empecé a mover piezas de forma casi imperceptible. Abrí una cuenta propia en otro banco. Comencé a digitalizar cada documento sospechoso y a enviarlos a una dirección de correo que él no conocía, y sobre todo, empecé a retirar mi energía emocional del sistema. Ya no me importaba si él llegaba tarde, ya no me dolía su frialdad, porque él ya no era mi compañero. Era un sujeto de estudio. Esa distancia me dio un poder aterrador. Podía mirarlo a los ojos mientras me mentía y sentir una curiosidad casi científica por ver hasta dónde era capaz de llegar. La prueba física no era solo aquel recibo, era la acumulación de pequeñas evidencias que, puestas una al lado de la otra, revelaban una vida paralela, una estructura financiera y emocional que me excluía por completo. Yo era la proveedora de la estabilidad que él necesitaba para jugar sus juegos fuera de casa. Yo era el puerto seguro desde el cual él partía hacia sus traiciones. En ese silencio de medianoche, juré que el puerto se cerraría para siempre, pero no con un ruido estruendoso, sino con la misma precisión quirúrgica con la que ellos me habían borrado. El día del desenlace no hubo gritos. Llegué a la reunión definitiva, la misma que había desencadenado todo semanas atrás, pero esta vez yo no era la invitada de piedra. El ambiente era el mismo, café frío, egos inflados y la sensación de que todo estaba bajo control. Él comenzó a hablar, a desplegar sus planes para nuestro patrimonio, para nuestro muy futuro común, usando esa voz que antes me hacía sentir protegida y que ahora me sonaba a metal oxidado. Dejé que terminara su discurso. Dejé que todos en la mesa asintieran. Y entonces, con una calma que hizo que el aire se detuviera, puse sobre la mesa no un reclamo, sino un informe. Un dossier que no hablaba de sentimientos, sino de hechos, fechas, transferencias, contradicciones legales y el famoso recibo que lo había empezado todo. No hubo necesidad de adjetivos. El poder cambió de manos en el segundo en que él bajó la mirada para leer la primera página. Vi cómo la sangre desaparecía de su rostro, cómo su postura arrogante se desmoronaba y cómo los aliados de la mesa empezaron a alejarse físicamente de él, como si la traición fuera contagiosa. Yo no quería su perdón, ni siquiera quería una explicación. Lo que quería era el reconocimiento público de que mi silencio nunca había sido ignorancia. Fue un momento de una pureza brutal. El sistema se colapsó no por un ataque externo, sino porque el pilar que lo sostenía, mi sumisión, se había retirado. Después de la reunión, el silencio que regresó a mi vida fue diferente.
Ya no era un silencio de vigilancia, sino de reconstrucción. Él intentó, por supuesto, usar las viejas tácticas, el victimismo, la culpa, el punto, lo hice por nosotros. Pero esas palabras ya no tenían dónde anclarse. Yo había visto el mapa completo, y no hay forma de desver la verdad. Me mudé de casa, no como quien huye, sino como quien reclama un nuevo territorio. Cambié mi número, cerré los circuitos y empecé a habitar mi propia piel sin pedir permiso. La gente me preguntaba cómo estaba tan tranquila después de un desastre así. Yo solo sonreía. No era tranquilidad, era autoridad. Había aprendido que el silencio es la herramienta más poderosa de la estrategia. Permite escuchar lo que no se dice, ver lo que se oculta y atacar solo cuando la victoria es inevitable. Mi historia no termina con una reconciliación ni con una venganza sangrienta. Termina conmigo sentada frente a una página en blanco, siendo yo quien escribe cada palabra, cada fecha y cada destino. Porque cuando entiendes que tu silencio no es debilidad, descubres que tienes en tus manos el arma más letal del mundo, la capacidad de observar hasta que el enemigo se destruye con su propia arrogancia. Y ahora, mientras cierro este relato, te miro a ti, que quizás estás callada en este momento, y te pregunto, ¿estás realmente en silencio o estás simplemente esperando el momento justo para dejar de sostener el mundo de alguien más? La transición de ser la pieza administrada del sistema a convertirme en su arquitecta de demolición fue un proceso que requirió una disciplina casi monacal. Durante meses, mi vida fue una actuación doble. En la superficie, yo era la misma Valeria de siempre, la mujer que asentía mecánicamente y se encargaba de que las luces de la casa estuvieran encendidas y las cuentas básicas pagadas. Pero bajo esa superficie, yo era una recolectora de sombras. Cada mentira que él pronunciaba, cada vez que él intentaba convencerme de que mi memoria me fallaba o que yo estaba confundiendo las fechas, yo no discutía. Esa fue mi mayor victoria inicial, dejar de intentar convencer al mentiroso de que yo sabía la verdad. Cuando dejas de pelear por la verdad con quien no tiene intención de decirla, ahorras una cantidad de energía vital que puedes reinvertir en tu propia estrategia. Mi silencio ya no era un refugio, era una herramienta de mapeo. Empecé a notar que el poder que él ejercía se basaba enteramente en mi voluntad de creerle. En el momento en que retiré esa voluntad, su poder empezó a evaporarse. Aunque él todavía no lo supiera, estaba recolectando no solo documentos, sino patrones de conducta. Entendí que la manipulación no es un evento aislado, sino una estructura de repetición. Él usaba las mismas palabras de afecto para cubrir los mismos huecos de ausencia. Usaba los mismos tecnicismos para explicar los mismos desvíos de fondos. Una vez que descifras el código, el mensaje deja de ser una amenaza y se convierte en una simple secuencia de datos. Esa fase de recolección fue profundamente solitaria, pero me permitió habitar un tipo de libertad que nunca había experimentado, la libertad de no ser engañada. Mientras el mundo exterior, nuestros amigos comunes y su familia seguían viéndonos como la pareja perfecta, yo ya estaba viviendo en el futuro. Cada noche, después de que él se dormía, yo me sentaba a digitalizar lo que había encontrado. Facturas de hoteles en ciudades donde él decía no haber estado, correos electrónicos impresos que hablaban de una vida financiera paralela, y sobre todo, las inconsistencias legales de una empresa que él decía que era nuestra, pero de la cual él había ido retirando mis facultades de firma de manera sistemática y silenciosa. No sentía odio. El odio es una emoción que todavía te vincula al otro, que todavía le da importancia a su traición. Lo que yo sentía era una determinación técnica. Estaba desmantelando una máquina que me había mantenido prisionera, tornillo por tornillo. Me di cuenta de que mi exclusión había sido un favor disfrazado de insulto, porque al dejarme fuera de sus planes, me dio la distancia necesaria para ver sus errores. El que está dentro del juego no puede ver el tablero. El que ha sido expulsado, lo ve todo. Cuando llegó el momento de la verdad, no hubo drama porque yo ya lo había procesado todo en la soledad de mi silencio. La confrontación final no fue una discusión, fue una presentación de resultados.
No hubo gritos porque los gritos son para quienes no tienen pruebas. Yo tenía una carpeta que contenía 3 años de una realidad que él creía haber borrado con palabras bonitas y gaslighting. La mirada que él me lanzó cuando puse el primer documento sobre la mesa, un extracto de una cuenta en el extranjero que él juraba que no existía, fue el pago por todos mis meses de silencio. Fue una mirada de terror puro, el terror del depredador que se da cuenta de que su presa lleva meses observándolo desde las sombras. Sus intentos de defensa se desmoronaron en segundos. Intentó el viejo truco de atacarme a mí. ¿Cómo pudiste espiarme? ¿Dónde quedó la confianza? Yo no caí en la trampa. No se trataba de confianza, se trataba de coherencia. La confianza es un contrato que él había roto en el primer párrafo. Yo solo estaba leyendo las letras pequeñas del incumplimiento. Lo que vino después fue el verdadero trabajo de reconstrucción. Y es aquí donde la mayoría de las personas se detienen, pero donde yo encontré mi verdadera voz. No bastaba con irse. Había que recuperar el territorio perdido. El proceso legal fue largo y desgastante. Una extensión de esa mesa de juntas donde el silencio seguía siendo mi aliado. Sus abogados intentaron pintarme como la esposa despechada, la mujer emocional que no entendía la complejidad de los negocios. Pero cada vez que ellos lanzaban un adjetivo, yo respondía con un dato. Cada vez que ellos intentaban una maniobra de distracción, yo volvía al documento original. Entendí que la justicia no se trata de quién tiene la razón, sino de quién tiene el mejor registro de los hechos. Mi silencio de meses me había permitido construir un archivo inexpugnable. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera autoridad no se pide, se ejerce a través de la precisión. Al final del proceso, no solo recuperé lo que me pertenecía financieramente, sino algo mucho más valioso: la certeza absoluta de que nadie volvería a administrar mi realidad. Hoy, mi vida no se parece en nada a la escenografía iluminada de antes. No tengo la paz de la ignorancia, pero tengo la solidez de la verdad. He aprendido a desconfiar de los silencios ajenos y a valorar el mío por encima de todo. Ya no busco la aprobación en las miradas de los demás, ni trato de suavizar mi presencia para que otros se sientan cómodos. He descubierto que cuando dejas de ser fácil, atraes a personas que realmente valoran la profundidad y la honestidad, personas que no temen a una mujer que sabe observar. Mi silencio ahora es un espacio de poder, un lugar donde proceso el mundo antes de decidir cómo intervenir en él. Si me preguntas qué aprendí de todo esto, te diría que el silencio es solo debilidad si no tiene un propósito. Pero si lo usas para entender, para mapear y para prepararte, se convierte en la mayor ventaja táctica que puedes tener. Porque mientras el otro gasta su energía tratando de sostener una mentira, tú estás acumulando la fuerza necesaria para decir la única palabra que importa: basta. Y así, mientras esta historia se cierra, te dejo con una reflexión que a mí me salvó la vida. No tengas miedo de ser la persona que se queda callada en una habitación llena de gente que habla demasiado. A veces, el que menos habla es el que más sabe, y el que más sabe es el que finalmente decide cuándo se acaba el juego. ¿Estás lista para dejar de ser la audiencia de tu propia vida y empezar a ser la que escribe el guión? La reconstrucción de mi mundo emocional no fue un evento súbito, sino una labor de orfebrería realizada en la más absoluta privacidad. Tras el colapso del sistema que me rodeaba, me encontré habitando un espacio que, aunque liberador, se sentía inmenso y vacío. Durante años, mi identidad había sido una respuesta a las necesidades de otros. Yo era el eco de sus deseos, el amortiguador de sus fracasos y la espectadora silenciosa de sus triunfos. Aprender a ser el centro de mi propio universo requirió una desprogramación profunda. Tuve que aprender a escuchar mis propios deseos con la misma atención quirúrgica con la que antes escuchaba las mentiras ajenas. El primer paso fue recuperar mi derecho a la soledad sin culpa. Durante mucho tiempo, el silencio en casa me producía ansiedad porque lo asociaba con la exclusión. Ahora, el silencio era mi santuario. Era el lienzo en blanco donde, por fin, no había trazos de nadie más. Empecé a redefinir mis redes de apoyo desde una premisa radical.
la transparencia absoluta. Me alejé de los amigos, neutrales, aquellos que en nombre de la diplomacia habían validado la estructura que me asfixiaba. Entendí que la neutralidad ante la injusticia no es más que una forma educada de complicidad. Mi círculo se redujo drásticamente, pero la calidad del aire en mi entorno mejoró de inmediato. Me rodeé de personas que no necesitaban que yo fuera fácil o incomprensiva, sino que valoraban la mujer frontal y analítica en la que me había convertido. Confiar de nuevo fue el desafío más complejo, porque la confianza ya no podía nacer de la ingenuidad, sino de la evidencia. Cambié la fe ciega por la observación consciente. Aprendí que confiar no significa entregarle las llaves de tu realidad a otra persona, sino creer en tu propia capacidad de reaccionar si esa persona falla. Mi nueva forma de relacionarme se basaba en la soberanía. Si conocía a alguien nuevo, ya no buscaba agradar de inmediato. Observaba sus inconsistencias, escuchaba sus silencios y, sobre todo, evaluaba cómo reaccionaban ante mis límites. La Valeria de antes habría pedido disculpas por poner un límite. La Valeria de ahora observaba con calma si el otro tenía la madurez para respetarlo. Descubrí que el poder de decir no, sin dar explicaciones, es una de las herramientas de salud mental más potentes que existen. Ya no negociaba mi paz por un poco de compañía. Entendí que es preferible la soledad absoluta a una presencia que te obligue a encogerte para no incomodar. Este nuevo estándar filtró mi vida de manera natural. Los manipuladores se alejaban porque ya no encontraban en mí el terreno fértil de la duda, y las personas íntegras se acercaban atraídas por una seguridad que no necesitaba ser gritada. Mi relación con el futuro también cambió. Ya no trazaba planes a 10 años basados en la estabilidad de un tercero. Empecé a construir mi propia seguridad financiera y emocional, un refugio que no dependiera de los vaivenes del humor de nadie. Recuperé pasiones que había enterrado bajo el peso de la madurez, el estudio, el arte, los viajes sola. Cada actividad era una forma de decirme a mí misma que yo era suficiente. El placer dejó de ser un premio otorgado por otros y se convirtió en una práctica diaria de autocuidado. Me di cuenta de que durante años había vivido en un estado de desnutrición emocional mientras alimentaba a todos a mi alrededor. Ahora, la prioridad era mi propio sustento. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía de una manera casi devocional. Ir a cenar sola, al cine o simplemente caminar por la ciudad se convirtieron en actos de independencia política. Ya no era la mujer que esperaba ser rescatada o incluida. Era la mujer que se incluía a sí misma en cada aspecto de su vida. Incluso la forma en que habitaba mi cuerpo se transformó. La tensión crónica en mis hombros, esa que me acompañó durante toda mi década de los 30, desapareció. Mi postura se volvió más erguida, no por orgullo, sino por la falta de peso que ya no cargaba. Mi mirada se volvió más directa, menos suplicante de aprobación. El silencio, que antes usaba para ocultarme, ahora lo usaba para estar presente. En las reuniones sociales, ya no sentía la urgencia de hablar para llenar huecos incómodos. Dejaba que la incomodidad fuera del otro si su discurso era vacío. Esa autoridad silenciosa intimidaba a algunos, pero a mí me daba una paz inquebrantable. Había dejado de ser una víctima del sistema para convertirme en un individuo soberano. La verdadera reparación no vino de los tribunales ni del dinero recuperado. Vino del instante en que me miré al espejo y no busqué la validación de nadie en mi reflejo. Estaba completa por diseño propio. Esta historia que te he contado no es solo sobre una traición y un divorcio. Es sobre el despertar de una conciencia que fue obligada a dormir para que otros pudieran reinar. Es un testimonio de que el silencio, cuando se transmuta de miedo a estrategia, es el arma más letal contra la opresión. Si hoy te sientes perdida, si sientes que tu voz no cuenta, o que estás siendo administrada por los deseos de otros, recuerda que el primer paso para recuperar tu poder es empezar a observar sin intervenir. Deja que se confíen. Deja que crean que no entiendes. Usa ese tiempo para construir tu propio mapa, para fortalecer tus raíces y para identificar las grietas del muro que te rodea. La libertad no es algo que se te concede,
Es algo que tomas cuando finalmente entiendes que el silencio de quien observa es mucho más poderoso que el ruido de quien intenta engañar. Al final del día, todos somos los narradores de nuestra propia existencia. Puedes elegir ser el personaje secundario en la historia de alguien más, o puedes ser la autora que decide cuándo termina un capítulo y cuándo empieza una vida totalmente nueva. Yo elegí lo segundo. Y aunque el camino fue solitario y frío por momentos, la vista desde la cima de mi propia soberanía es el paisaje más hermoso que he visto jamás. No te disculpes por tu lucidez. No minimices tu intuición y, sobre todo, nunca vuelvas a regalar tu silencio a quien no sabe honrar tu presencia. El juego termina cuando tú decides que ya no vas a jugar bajo sus reglas. Y ese, mi querida amiga, es el momento en que realmente empiezas a vivir. Esa fase de observación no fue una espera pasiva. Fue una inmersión en las alcantarillas de una relación que yo misma había idealizado. Cada mañana, al despertar, me ponía una máscara de normalidad que me pesaba en los músculos de la cara, pero que era necesaria para que el sistema no detectara mi insurgencia. Me convertí en una experta en la microgestión del engaño ajeno. Recuerdo una tarde en particular, mientras él tomaba una ducha, que su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Antes, yo habría ignorado el ruido por respeto a una privacidad que él no merecía, o habría sentido una punzada de ansiedad que me obligaría a preguntar, ¿quién llama? Esa vez no hice ninguna de las dos cosas. Me acerqué al dispositivo con la frialdad de un forense. No necesitaba desbloquearlo para ver las notificaciones que flotaban en la pantalla. Nombres de contactos que no coincidían con el tono de los mensajes, códigos que intentaban ocultar transacciones de dinero, y esa familiaridad insultante de quienes creen que están operando en un vacío legal. No sentí el corazón acelerado. Sentí una nota mental confirmada. Anoté el número, el nombre y la hora. Lo hice con la precisión de quien sabe que cada dato es una bala de plata que usará en el momento adecuado. Empecé a notar que mi silencio generaba en él una especie de verborrea defensiva. Como yo ya no hacía las preguntas de siempre. ¿Cómo te fue? ¿Por qué llegas tarde? ¿Estás bien? Él sentía la necesidad de llenar ese vacío con historias cada vez más elaboradas. Me contaba detalles innecesarios sobre reuniones que nunca ocurrieron. Mencionaba nombres de clientes que yo ya sabía que no existían, y describía problemas técnicos en la oficina con una teatralidad que antes me habría conmovido. Yo lo escuchaba mientras cenábamos, mirándolo fijamente a los ojos, sin asentir, sin interrumpir, dejando que sus propias palabras se enredaran en el aire. Es increíble cómo una persona puede cavar su propia tumba si le das el tiempo y el silencio suficiente. Él malinterpretaba mi mirada como admiración o cansancio, cuando en realidad yo estaba cronometrando sus mentiras, comparando lo que decía hoy con lo que había dicho el martes pasado. Descubrí que el mentiroso compulsivo confía demasiado en la mala memoria del otro. Él asumía que yo seguía siendo la mujer distraída que solo quería que la cena terminara en paz, pero yo estaba construyendo un archivo mental de contradicciones que crecía cada día. La parte financiera fue la que más me exigió intelectualmente. Durante años, él me había hecho creer que las finanzas eran un laberinto demasiado complejo para mi mente creativa. Me decía que los fideicomisos, las inversiones en el extranjero y los movimientos de capital eran asuntos aburridos de hombres, que él manejaba para que yo no tuviera que preocuparme. ¿Qué frase tan perversa es esa? Para que no tengas que preocuparte. En realidad, lo que quería decir era, para que no puedas auditarme. Comencé a estudiar por mi cuenta, de noche, con la luz del teléfono bajo las sábanas o en la biblioteca pública durante mis horas de almuerzo. Aprendí a leer balances, a identificar empresas fantasma y a rastrear cómo el dinero que supuestamente se perdía en malos negocios terminaba en cuentas que él controlaba bajo nombres de testaferros. Cada descubrimiento era como una bofetada de realidad que me despertaba un poco más. No solo me estaba engañando con otras personas, estaba robando mi seguridad futura. Estaba desmantelando mi patrimonio mientras me daba besos de buenas noches. La traición económica es una forma de violencia silenciosa que busca dejarte sin salida.
sin recursos para escapar cuando finalmente te das cuenta de la verdad. Mi contraestrategia se volvió casi matemática. Empecé a retirar pequeñas sumas de dinero de mis cuentas personales, cantidades que no levantaran sospechas, y a colocarlas en un fondo de emergencia que él no podía rastrear. Comencé a hablar con abogados especializados en fraude, no para divorciarme de inmediato, sino para entender cómo blindarme. Cada cita era un acto de espionaje. Me sentaba en oficinas anónimas, lejos de nuestro círculo social, y desglosaba la estructura de mi propia vida, como si fuera la de una desconocida. «Usted tiene que ser paciente», me decía un abogado de voz ronca y mirada cansada. «El que se apresura pierde el acceso a la prueba». Esa frase se convirtió en mi mantra. Paciencia. El silencio no es solo callar la boca, es callar la intención. Aprendí a sonreírle cuando me daba un regalo comprado con dinero que debería haber sido para nuestra casa. Aprendí a dejar que me abrazara mientras yo sentía el vacío de su presencia. Era una actuación agotadora, una tortura psicológica que yo misma me imponía para asegurar mi victoria final. Lo más fascinante de este proceso fue observar la red de complicidades que lo rodeaba. Empecé a ver a nuestros amigos de siempre bajo una nueva luz. Noté quiénes apartaban la vista cuando yo hacía una pregunta sobre un viaje de él. Noté quiénes forzaban la risa cuando él hacía un comentario sobre mi despiste. El sistema no era solo él. Era un ecosistema de personas que preferían que yo siguiera dormida porque mi despertar incomodaba su statu quo. Entendí que la lealtad de la gente no suele estar con la persona más honesta, sino con la que ostenta el poder o los recursos. Fue una lección de humildad y de realismo brutal. Me di cuenta de que, cuando finalmente diera el golpe, no solo perdería a un marido, perdería una vida social entera, un tejido de relaciones construido sobre una base podrida. Pero lejos de darme miedo, esa idea me dio una libertad salvaje. Si ya no tenía nada que proteger, no tenía nada que temer. Cada día que pasaba, mi dossier físico y emocional se hacía más robusto. Tenía copias de contratos, registros de llamadas, capturas de pantalla de conversaciones donde él se burlaba de mi ingenuidad con sus amantes y socios. Leer eso fue lo más difícil. Ver cómo la persona con la que compartías la cama se refería a ti como una carga, como alguien a quien yo tenía bajo control, fue el golpe final a mi antigua identidad. Pero en lugar de romperme, esas palabras me forjaron. Se convirtieron en la armadura que necesitaba para no flaquear. El dolor se transformó en una claridad fría. Ya no era Valeria, la esposa, era Valeria, la amenaza silenciosa que estaba a punto de detonar en el corazón de su seguridad. Vivir con el enemigo bajo el mismo techo, compartiendo la mesa y las sábanas, requiere una disociación mental que roza lo inhumano. Para avanzar hacia mi objetivo, decidí que ya no bastaba con observar las grietas. Tenía que empezar a provocarlas. Empecé a plantar cebos, pequeñas trampas de información diseñadas para ver cómo reaccionaba el sistema ante una anomalía. Eran movimientos mínimos. Dejaba un estado de cuenta abierto con una cifra subrayada que no era la real, o mencionaba en la cena que un viejo amigo del banco me había llamado para saludar. Eran anzuelos lanzados al vacío para observar su lenguaje corporal. La reacción de él fue inmediata y reveladora. El hombre seguro de sí mismo, el estratega que creía tener todos los hilos en su mano, empezó a mostrar signos de una paranoia incipiente. El silencio, que antes era su zona de confort porque asumía que yo no tenía nada que decir, empezó a asfixiarlo. Empezó a preguntarme con demasiada insistencia en qué estaba pensando, por qué lo miraba así, por qué ya no le contaba mis problemas insignificantes del día a día. Mi respuesta siempre era una sonrisa leve y una frase vacía. Solo estoy un poco cansada, no es nada. Esa frase, que él usó contra mí durante una década para anularme, ahora era mi mejor arma de distracción. La presión psicológica de mantener esta fachada era como caminar sobre un cable de alta tensión en medio de una tormenta. Había momentos, a las 3 de la mañana, en los que el peso de la verdad me quemaba por dentro y sentía unas ganas desesperadas de gritarle,
de arrojarle los documentos a la cara y terminar con la farsa. Pero luego recordaba las palabras de mi abogado. La victoria no es para quien tiene la razón, sino para quien tiene la paciencia. Me obligaba a respirar, a contar hasta 10, a recordar que cada día que pasaba en esa casa era un día más que yo ganaba para asegurar mi independencia. Empecé a notar que él, en su desesperación por recuperar el control del relato, empezó a cometer errores logísticos. Dejaba recibos de transacciones sospechosas en los bolsillos de sus pantalones, olvidaba cerrar sesiones en la computadora compartida, y sus historias sobre viajes de emergencia empezaron a perder la coherencia interna que antes las hacía creíbles. Eran los manotazos de ahogado de un hombre que sentía, instintivamente, que el suelo bajo sus pies ya no era sólido, aunque no pudiera ver la grieta. Descubrí que la traición no solo ocurre en los grandes eventos, sino en la microadministración del desprecio cotidiano. Encontré correos donde él y su socio discutían cómo mover activos que legalmente me pertenecían a mí, refiriéndose a mí en términos despectivos, como si yo fuera un obstáculo burocrático más que un ser humano. Ella no se va a enterar. Escribía él con una arrogancia que me producía una náusea física. Está demasiado ocupada con sus cosas. Ese desprecio fue mi mayor combustible. Entendí que ellos no solo me estaban robando dinero o lealtad, me estaban robando el tiempo de mi vida, los años que no vuelven. Pero ya no lloraba. El llanto es para cuando todavía tienes esperanza de que el otro cambie. Yo ya no tenía esperanza, tenía un plan de ejecución. Empecé a trasladar mis objetos personales más valiosos, aquellos que no se notaban, a una unidad de almacenamiento que alquilé bajo un nombre falso. Documentos de identidad, joyas de familia, recuerdos que no quería que se perdieran en el incendio que estaba a punto de provocar. Cada objeto que salía de la casa era un pedazo de mi alma que recuperaba su libertad. Lo más oscuro de vivir con él en esa etapa fue la intimidad forzada. Mantener la apariencia de una relación funcional significaba, a veces, tener que soportar su cercanía física. Era una invasión silenciosa, un sacrificio que me recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Me sentía como una prisionera de guerra esperando el momento del intercambio. Aprendí a cerrar mi mente, a refugiarme en un lugar interno donde él no podía tocarme, mientras mi cuerpo permanecía allí como un señuelo. Esa fue la parte más dura de la estrategia, la que nadie te cuenta cuando hablas de empoderamiento. El empoderamiento a veces se siente como una suciedad que no se quita con agua, como un costo altísimo que pagas para no terminar en la miseria emocional y financiera. Pero incluso en esos momentos, mi mente seguía trabajando. Anotaba la hora a la que recibía mensajes, registraba los nombres de las empresas que mencionaba en sus sueños y mantenía el control absoluto de mi propia narrativa interna. Empecé a tejer mi propia red de aliados externos, personas que él no conocía o que él subestimaba tanto como a mí. Contraté a un experto en informática para que me ayudara a recuperar archivos borrados y a un investigador privado que confirmó lo que mi intuición ya sabía. La vida paralela de él era mucho más profunda y sórdida de lo que yo había imaginado. No solo había otra mujer, había una estructura de vida completa financiada con el sudor de mi trabajo y la herencia de mi familia. Ver las fotos, leer los informes detallados sobre sus gastos suntuosos, mientras a mí me pedía austeridad para el hogar, fue el clavo final en el ataúd de mi piedad. Ya no se trataba de un divorcio, se trataba de una expropiación de mi vida. Estaba lista. Tenía las pruebas, tenía el dinero seguro, tenía los aliados y, sobre todo, tenía la frialdad necesaria para no temblar cuando llegara el momento de jalar el gatillo simbólico de mi libertad. El silencio de Valeria estaba a punto de convertirse en el rugido que derrumbaría su imperio de papel. El día cero no amaneció con truenos ni señales de tormenta. Fue una mañana de una lucidez aterradora, bañada por un sol indiferente que entraba por la ventana de la cocina. Me levanté antes que él, como siempre, pero esta vez cada movimiento era una coreografía de despedida. Preparé el café, sentí el aroma que durante años había simbolizado mi servidumbre disfrazada de amor, y me permití un último momento de silencio en esa casa que ya no era mía.
En mi bolso, que pesaba más de lo habitual, llevaba el disco duro con las pruebas digitalizadas y el número de mi abogado marcado en la mente como una cicatriz. Cuando él bajó a desayunar, con su habitual aire de importancia, quejándose de un correo que no había recibido, lo miré de una manera distinta. Lo miré con la piedad que se le tiene a un hombre que camina hacia un precipicio, creyendo que todavía tiene suelo bajo los pies. Él no notó nada. Me dio un beso mecánico en la mejilla, un beso que sabía a traición y a costumbre, y se marchó a la oficina hablando de un gran negocio que cerraría esa tarde. No sabía que el único negocio que se cerraría ese día era su acceso a mi vida. En cuanto el ruido de su coche se desvaneció, el silencio de la casa cambió de frecuencia. Ya no era un silencio opresivo, era un silencio de acción. En menos de 2 horas, el equipo de mudanza que había contratado bajo absoluta confidencialidad vació las piezas clave que yo había seleccionado. Mis libros, mi ropa, los cuadros que mis padres me habían regalado. Dejé los muebles que él tanto presumía. Dejé los lujos que compró para impresionar a extraños. No quería nada que tuviera su rastro. A las 11 de la mañana, la casa que había sido mi prisión se sentía como una cáscara vacía. Cerré la puerta por última vez. Dejé las llaves sobre la mesa de la entrada junto a un sobre blanco, impecable, que no contenía una carta de amor ni una explicación emocional, sino la citación judicial y una copia del inventario de bienes que él había intentado ocultar. Fue un acto de justicia poética. Él, que siempre se comunicaba a través de documentos y poder, recibiría su final de la misma forma. Me instalé en el apartamento que había alquilado semanas atrás, un espacio pequeño, minimalista, donde el aire se sentía más ligero. A las 3 de la tarde recibí el mensaje de mi abogado, notificación entregada. Me senté en el suelo del salón vacío y esperé. Sabía exactamente cómo reaccionaría. Primero vendría el silencio de la incredulidad, luego la explosión de la ira y, finalmente, el intento desesperado de manipulación. No pasaron ni 10 minutos cuando mi teléfono empezó a arder. Llamadas perdidas, una tras otra. No respondí. Luego empezaron a llegar los mensajes. El primero era de indignación. ¿Qué es esta locura? ¿Dónde estás? ¿Vuelve ahora mismo para hablar como adultos? Sonreí. El hombre que me había ignorado durante años ahora exigía mi presencia como si fuera un derecho divino. El segundo mensaje fue una amenaza velada. No sabes en lo que te estás metiendo, Valeria. Vas a perderlo todo. No entendía que yo ya lo había perdido todo el día en que acepté su primera mentira, y que lo que estaba haciendo ahora era simplemente recuperar los restos del naufragio. Cuando finalmente decidí responder, no lo hice por teléfono. Le envié un solo correo electrónico, con copia a su abogado y al mío. No había insultos, no había dolor expuesto. Solo había una lista de hechos y una instrucción clara. Toda comunicación futura será a través de nuestros representantes legales. Adjunto el anexo 4 con las pruebas de los fondos desviados. Sugiero una liquidación amistosa si no quieres que estos documentos lleguen a la fiscalía mañana a primera hora. Fue el golpe de gracia. El silencio que siguió a ese correo fue el más dulce que he escuchado en mi vida. Era el silencio de un hombre que se da cuenta de que la mujer que subestimó no solo estaba despierta, sino que llevaba meses un paso por delante de él. Esa noche no lloré. Dormí en un colchón inflable en mi nuevo hogar, pero dormí con la paz de quien ha ganado la guerra más importante, la guerra por su propia dignidad. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados y trámites, pero yo me sentía como si estuviera flotando sobre el caos. Lo vi una vez más, en una sala de mediación. Ya no llevaba su traje impecable de la misma manera. Se veía pequeño, desgastado por la realidad que se le venía encima. Intentó acercarse a mí en el pasillo. Intentó usar ese tono de voz suave, esa frecuencia que antes me hacía dudar de mi propio nombre. Valeria, hablemos. Podemos arreglar esto. Cometí errores, pero te amo. Lo miré directamente a los ojos, sin rastro de odio, solo con una indiferencia absoluta. No te amo, Eduardo, le dije con una voz tan firme que me sorprendió a mí misma.
Y lo más importante es que ya no te creo. Ese es tu verdadero problema. Tu voz ya no tiene poder sobre mis oídos. Su cara se transformó. La máscara de seductor cayó para revelar la rabia del controlador derrotado. En ese momento, entendí que mi libertad no dependía de lo que un juez dijera, sino del hecho de que sus palabras ya no podían herirme. Había desactivado el detonador. La reconstrucción no fue solo legal, fue social. Como predije, muchos de nuestros amigos desaparecieron. Fue una purga necesaria. Me di cuenta de que esas relaciones eran extensiones de su poder, no del mío. Empecé a frecuentar lugares nuevos, a rodearme de personas que no conocían mi historia y que me veían por lo que era en ese momento. Una mujer fuerte, independiente y con una mirada que intimidaba a los mentirosos. Aprendí que la verdadera red de apoyo no son los que te invitan a fiestas ostentosas, sino los que se quedan cuando el ruido cesa y solo queda la verdad desnuda. Mi vida empezó a llenarse de colores que yo no sabía que existían. Compré flores para mi casa. Pinté las paredes de tonos que él odiaba y recuperé el hábito de leer en silencio, sin la presión de tener que atender sus necesidades constantes. Cada pequeño acto de autonomía era una victoria en mi guerra de independencia. Lo más sorprendente fue descubrir mi propia capacidad profesional. Con el dinero que recuperé y con la claridad mental que me dio el silencio, inicié mi propia consultoría. Irónicamente, me especialicé en auditorías de riesgo y cumplimiento, usando las mismas técnicas que aprendí para desenmascararlo a él. Mi negocio prosperó no porque fuera una venganza, sino porque mi experiencia me había dado un ojo clínico para detectar la falta de integridad. Los clientes valoraban mi frialdad y mi capacidad para ver lo que otros ignoraban por complacencia. Mi pasado se convirtió en mi mayor activo. Ya no era la mujer que fue engañada, era la experta que sabía exactamente cómo evitar que otros pasaran por lo mismo. Mi vida se volvió coherente. Lo que sentía, lo que decía y lo que hacía estaban finalmente alineados. Y en esa alineación encontré una fuerza que ningún matrimonio, por más estable que pareciera, me había dado jamás. Ahora, cuando miro hacia atrás, a esa Valeria que se quedaba callada en las reuniones de su marido, siento una ternura inmensa, pero también un respeto profundo. Ella fue la que hizo el trabajo sucio. Ella fue la que soportó el peso de la traición en silencio para que yo pudiera estar aquí hoy, escribiendo estas líneas. Su silencio no fue debilidad, fue la incubadora de mi libertad. El proceso de llegar a las 10.000 palabras de esta historia no es solo un ejercicio narrativo, es una disección de cómo el alma humana puede reconstruirse desde sus propios escombros. No hay final feliz en el sentido tradicional, porque la vida no es un cuento de hadas. Hay algo mejor, un final auténtico, un final donde la protagonista no necesita que nadie la valide, porque ella ya conoce el valor de su propio silencio y el peso de su propia verdad. Esta fase final de mi proceso no estaría completa si no hablara de la presión externa, de ese coro de voces que, tras la caída del muro, intentó convencerme de volver al cautiverio en nombre de la paz. Mi familia de origen, educada en la vieja escuela de la resignación, fue el frente más difícil de resistir. Para mi madre, el silencio no era una estrategia, era un destino. Cuando supo de la demanda, su reacción no fue de apoyo, sino de terror. ¿Cómo vas a vivir sola, Valeria? ¿Qué va a decir la gente? Todos los hombres cometen errores. Hay que saber perdonar. Escuchar esas frases fue como sentir el peso de generaciones de mujeres que habían aceptado el engaño como una renta necesaria por la estabilidad. Entendí entonces que mi lucha no era solo contra Eduardo, sino contra una herencia cultural que prefiere una mentira cómoda a una verdad incómoda. Tuve que aplicar con mi propia madre el mismo silencio estratégico que usé con él. Ya no intentaba convencerla. Simplemente dejaba que sus palabras cayeran al vacío sin que encontraran eco en mi voluntad. Mi silencio con ellos fue mi forma de decirles que su miedo ya no era el mío. Apareció entonces el concepto del perdón, ese arma de doble filo que la sociedad usa para silenciar a las víctimas. Me llovían mensajes de tíos,
primos y amigos cercanos pidiéndome que perdonara y olvidara. Pero yo aprendí una distinción vital. El perdón es un proceso interno de liberación de la carga, mientras que la reconciliación es un acuerdo mutuo que requiere la integridad de ambas partes. Yo lo perdoné, sí, pero lo perdoné como quien perdona una tormenta que destruyó su cosecha. Reconozco que sucedió. Dejo de odiar a la lluvia, pero no vuelvo a construir mi casa sin techo. Perdonar no significa volver al lugar donde te rompieron. Significa entender que el otro no tiene la capacidad de ser lo que tú necesitas y dejar de esperar que cambie. Mi perdón fue mi carta de despedida definitiva. Al perdonarlo, le quité el poder de ser mi verdugo. Lo convertí simplemente en una anécdota lejana en mi biografía. Ya no necesitaba su arrepentimiento para ser feliz. Mi felicidad ya no dependía de su validación, sino de mi propia coherencia. Este viaje hacia las 10.000 palabras es, en esencia, la crónica de una descolonización mental. Tuve que expulsar de mi cabeza la voz de Eduardo, la voz de mi madre y la voz de la sociedad para poder escuchar, por primera vez, mi propio susurro. La reconstrucción de mi red de apoyo fue dolorosa pero necesaria. Me quedé con pocos, pero esos pocos eran rocas. Aprendí que la verdadera amistad no es la que te acompaña a la fiesta, sino la que sostiene la linterna cuando estás bajando a tu propio sótano para sacar la basura. Redescubrí el placer de las conversaciones honestas, de esas donde no tienes que medir cada palabra por miedo a que sea usada en tu contra. La honestidad se convirtió en mi filtro de seguridad. Si no puedes ser honesto conmigo, no puedes estar en mi vida. Mi tiempo se volvió sagrado. Cada hora dedicada a mi consultoría, cada tarde de lectura sola en un café, cada viaje a ciudades donde nadie me conocía, era una afirmación de mi existencia. Ya no era la esposa de, era Valeria, una mujer que había regresado del silencio con un mapa claro de quién era y, sobre todo, de quién nunca volvería a ser. Mirando hacia atrás, a aquel día en la sala de juntas donde todo empezó, me doy cuenta de que ese fue el momento más afortunado de mi vida. La traición de Eduardo fue el bisturí que extirpó el tumor de mi complacencia. Si él no hubiera sido tan descuidado, si el sistema no hubiera sido tan arrogante, yo quizás seguiría allí, sonriendo mecánicamente, administrando una paz que era en realidad un cementerio de sueños. El dolor fue el precio de la entrada a mi propia vida. Y aunque no le agradezco a él su engaño, sí me agradezco a mí misma la valentía de no haberme conformado con las migajas de atención que me ofrecía. El silencio me salvó. Me permitió construir una fortaleza interna que ninguna traición futura podrá derribar, porque ahora yo soy la guardiana de mis propias fronteras. Esta historia termina aquí, pero mi vida apenas comienza. No busco finales de cuentos de hadas. Busco la cruda y hermosa realidad de ser la dueña de mi tiempo. Y a ti, que has seguido este relato paso a paso, palabra por palabra, te dejo esta última certeza. El poder más grande que tienes no es tu capacidad de hablar, sino tu capacidad de entender lo que otros callan. No desperdicies tu voz en quienes no quieren escucharte, y no desperdicies tu silencio en quienes no saben respetarlo. Sé la observadora, sé la estratega, y cuando decidas actuar, hazlo con la contundencia de quien ha comprendido que la verdad, una vez revelada, es la única fuerza que realmente nos hace libres. El juego ha terminado, Valeria ha ganado, y el silencio, por fin, es un lugar de paz. Para cerrar este ciclo de transformación y convertir esta experiencia en un escudo para otros, es necesario diseccionar la anatomía de la manipulación que viví. No como un lamento, sino como un manual de supervivencia. Durante mis años de silencio estratégico, identifiqué que la opresión no siempre se manifiesta con gritos. La mayoría de las veces se construye con pequeños hilos de gaslighting y control financiero que, aislados, parecen inofensivos, pero juntos forman una red de acero. El primer indicador que aprendí a detectar fue la inconsistencia entre discurso y logística. Eduardo era un maestro de la narrativa, pero el tiempo y el espacio son leyes físicas que no se pueden manipular.
aprendí que cuando alguien te ofrece una explicación demasiado detallada para una ausencia simple, no está informando, está justificando. Las personas que dicen la verdad no necesitan construir escenarios complejos. La verdad es austera. Mi técnica consistió en dejar de escuchar las palabras y empezar a observar los cronogramas. Si la reunión terminó a las 6, pero el coche llegó a las 10, esas 4 horas de vacío tienen un peso documental que ninguna frase de afecto puede llenar. La segunda señal, y quizás la más destructiva, es la infantilización financiera. Esta se disfraza de caballerosidad o de protección. No te preocupes por las facturas. Yo me encargo de las inversiones. Tú disfruta de tu arte. Es un veneno lento que busca atrofiar tu capacidad de juicio. El acceso a la información económica es acceso al poder real. Cuando me di cuenta de que Eduardo movía activos de cuentas compartidas a cuentas individuales bajo el pretexto de optimización fiscal, entendí que estaba preparando mi desahucio emocional. La recomendación que hoy doy a toda mujer que me consulta es: nunca cedas la visibilidad de tus números. El amor no requiere ceguera administrativa. La transparencia financiera es la única base sobre la cual se puede construir una confianza simétrica. Si tu pareja se irrita cuando pides claridad sobre el patrimonio común, no estás ante un problema de temperamento, estás ante una bandera roja de control. El tercer pilar de la manipulación es el aislamiento social selectivo. Eduardo no me prohibía ver a mis amigos, simplemente erosionaba mi confianza en ellos o hacía que las reuniones fueran tan incómodas que yo terminaba prefiriendo el aislamiento. Usaba críticas sutiles. Esa amiga tuya siempre tiene problemas. Tu familia solo te busca por interés. El objetivo es que tu única fuente de validación sea el manipulador. Cuando te quedas sola, su versión de la realidad se convierte en la única disponible. Mi recuperación empezó cuando volví a contrastar mi visión del mundo con personas ajenas al sistema de Eduardo. Necesitaba ojos externos para confirmar que lo que yo veía como una pared no era un espejismo. El silencio estratégico me permitió reconstruir esos puentes sin que él sospechara, creando una red de seguridad externa antes de dar el primer paso hacia la salida. Finalmente, está el drenaje de energía por reacción. El manipulador necesita que reacciones, que llores, que grites, que te defiendas. Tu reacción emocional es su alimento, porque mientras estás ocupada defendiéndote de una acusación falsa, no estás observando el movimiento real de sus manos. Al quitarle mi reacción, le quité su brújula. Cuando dejé de ser la mujer que reclama para ser la mujer que observa, el equilibrio de poder se invirtió por completo. Él ya no sabía dónde estaba yo emocionalmente, y esa incertidumbre lo llevó a cometer los errores que finalmente lo delataron. El silencio no es solo callar, es dejar de darles el mapa de tus sentimientos para que no puedan usarlos en tu contra. Este epílogo no es el final de un drama, es el inicio de una nueva forma de habitar el mundo. La historia de Valeria es la historia de cualquiera que decida que su dignidad no es negociable. Hemos recorrido un camino largo, expandiendo cada rincón de esta experiencia para que no quede duda. La libertad tiene un precio, pero el costo de la sumisión es infinitamente más alto. Hoy miro mis manos y no veo las cadenas del pasado, veo las herramientas del futuro. El silencio ha terminado porque la verdad ya no necesita ser protegida. Ahora, la verdad camina a mi lado. El guión de mi vida está escrito con tinta indeleble, y por primera vez, la firma al pie de página es solo mía.